¿Qué pensarías si te dijera que las personas que están muriendo saben algo que los vivos no pueden comprender? Algo que no pueden expresar con palabras, algo que hace que se alejen de nosotros incluso cuando todavía están aquí, respirando, mirándonos, respondiendo. Ya lo has visto, ¿verdad? Esa mirada en sus ojos. No es miedo, pero tampoco es paz. Es otra cosa. Algo que parece venir de un lugar que no pertenece a este mundo, como si estuvieran viendo a través de las paredes de la realidad hacia algo vasto, inmenso, incomprensible. Tal vez lo notaste en tu abuela cuando de pronto comenzó a hablar con personas que nadie más veía. O en tu padre, que un día empezó a regalar sus pertenencias con una serenidad extraña. O ese amigo que, de la noche a la mañana, dejó de luchar contra la enfermedad y mostró una sonrisa suave, casi sabia. O tu madre acostada en la cama donde creció, repitiendo una y otra vez, «Necesito ir a casa», aunque ya estaba en su casa. Todos ellos estaban sintiendo algo, experimentando algo, sabiendo algo que Edgar Cayce pasó 43 años documentando. Algo que les ocurre a casi todos, pero de lo que nadie nos prepara para entender. El mundo médico lo llama lucidez terminal o fenómenos del lecho de muerte. Las familias lo comentan en voz baja en los pasillos de los hospitales, preguntándose si están imaginando cosas. Las enfermeras lo ven todos los días, pero casi nunca hablan de ello. Los médicos registran los síntomas físicos, pero ignoran por completo la realidad espiritual. Edgar Cayce, en cambio, no lo ignoró. En miles de lecturas, registró las sensaciones, visiones y certezas que aparecen en los días, horas y momentos previos a que el alma abandone el cuerpo, y lo que descubrió no es oscuro ni aterrador. Es grandioso, es profundamente natural. Es el alma reconociendo que el día de la graduación se acerca y comenzando el proceso sagrado de despedirse del traje que ha usado y saludar lo que realmente es. Hay un momento donde todo empieza, lo que Cayce llamaba el gran tirón. Una sensación tan sutil que la mayoría la confunde con cansancio, pero no es cansancio. Es el alma comenzando a recogerse. Es la energía volviendo lentamente a su centro, retirándose de los lugares donde estuvo dispersa durante toda la vida. Como alguien empacando para un viaje muy largo, revisando cada habitación, guardando sus cosas, preparando la salida. El alma, explicaba Cayce en la lectura 5649-13, comienza a retirarse de las extremidades primero, luego de las preocupaciones del mañana, luego del apego a los resultados, luego del interés por el mundo físico. No es depresión, no es rendirse, es el alma reconociendo su libertad cercana. Quienes experimentan esto lo describen como sentirse más ligeros, pero también menos presentes, como si la gravedad dejara de tener tanto control sobre ellos. Las cosas que antes parecían urgentes se vuelven lejanas, casi irrelevantes. Un hombre le dijo a Cayce que en sus últimas semanas sentía como si estuviera viendo la vida desde detrás de un cristal. Podía ver a todos correr desesperados, tratando de salvarlo, llorando, temiendo. Pero todo parecía tan pequeño comparado con lo que él empezaba a sentir acercándose desde algún lugar invisible. ¿Es normal?, preguntó su esposa. ¿Está tan desconectado? Cayce respondió: no se está desconectando de ti, se está desconectando de la ilusión. A ti te sigue amando, incluso más puramente que antes. Pero ahora está viendo desde la perspectiva del alma, donde la separación es temporal y la conexión es eterna. Este tirón viene en olas. A veces la persona está totalmente presente, conversando, riendo, recordando. Y luego, sin aviso, parece irse a otro sitio. No está perdida, está explorando. Como un niño que asoma la cabeza antes de tiempo para ver cómo están decorando su fiesta sorpresa. Está obteniendo destellos de lo que le espera. Y luego está el sonido, ese sonido del que casi nadie habla. Un sonido que muchos moribundos oyen, pero que no es un sonido de este mundo. Cayce lo describió como la vibración del infinito.
un zumbido suave, un murmullo, una resonancia que parece venir de todas partes y de ninguna. Algunos dicen que se parece al sonido del mar dentro de una caracola, pero más profundo, más envolvente. Otros lo describen como viento fluyendo entre árboles que no existen, o agua moviéndose más allá de la percepción. Ese sonido, decía Kaise, es la frecuencia del lugar al que van. Mientras la audición física disminuye, la audición espiritual aumenta. Es como una radio que empieza a sintonizar otra estación. Una mujer que regresó de una experiencia cercana a la muerte dijo algo que Kaise registró. Nunca olvidaré ese sonido. Era como si el universo respirara, como si la creación tuviera un corazón, y yo empezaba a latir al mismo ritmo. Cuando escuchan este sonido, el miedo se desvanece. Saben, sin saber cómo lo saben, que no se están yendo hacia la nada, que el vacío no está vacío, que tiene una voz, y que esa voz los está llamando a casa. A partir de ese sonido comienza lo que muchos llaman la fase de los visitantes. Probablemente es el fenómeno más comentado por las familias, pero el menos entendido por la ciencia. Los moribundos ven personas fallecidas, no sombras, no figuras borrosas. Ven a sus muertos, y no a cualquier muerto, a los suyos. Según Kaise, entre 3 y 10 días antes de la transición, el velo entre dimensiones se vuelve tan delgado que los que ya partieron pueden acercarse. No vienen a llevarse a nadie, no vienen a forzar nada. Vienen como acompañantes, como guías, como manos familiares que aseguran que el viajero no hará el camino solo. Lo sorprendente es que estos visitantes aparecen siguiendo un orden emocional. Primero alguien muy querido, una abuela, un padre, un hijo perdido. Luego otros vínculos importantes. Es como si el alma recibiera una bienvenida personal, cuidadosamente organizada para reducir cualquier miedo. Una de las lecturas más conmovedoras de Kaise fue la de un niño moribundo que hablaba constantemente de jugar con su hermano. Los padres estaban desconcertados. Él no tenía ningún hermano vivo, pero Kaise explicó que el alma de un hijo perdido en un embarazo anterior estaba allí, preparándolo. Ese hermano no nacido estaba vivo en espíritu, esperando para acompañarlo. Muchas veces los moribundos ven personas que no sabían que habían muerto. Una señora, por ejemplo, dijo de repente, «Tía María está aquí», pero nadie le había contado que la tía María había fallecido apenas unas horas antes, en otro estado. Estos casos eran tan frecuentes en las lecturas de Kaise que él los consideraba evidencia clara de que la percepción del alma se activa antes de la muerte física. Junto con los visitantes, aparece otro fenómeno, la luz. No una luz simbólica, no una metáfora. Luz real, visible solo para ellos. Muchos dicen que la habitación empieza a llenarse de un brillo dorado. Otros dicen que todo se vuelve más luminoso, como si alguien estuviera aumentando la intensidad de una lámpara invisible. Una mujer le dijo a su hija, «¿No lo ves? Está tan brillante». Pero la hija solo veía paredes grises de hospital. Según Kaise, cuando los ojos físicos comienzan a despedirse del mundo, los ojos espirituales comienzan a abrirse. Ven frecuencias lumínicas que los vivos no pueden percibir. Y esta luz suele provenir del sitio por donde saldrá el alma, o de los visitantes que están allí para acompañarla. A veces miran fijamente una esquina vacía de la habitación, pero su expresión dice todo. Están viendo algo hermoso, algo cálido, algo que los llama. Una esposa contó que su marido, en sus últimos días, extendía la mano hacia la parte alta de la pared. Cuando ella preguntó por qué, él respondió, «Ahí está la puerta. La luz no es fría ni intimidante. La describen como viva, consciente, amorosa, como si supiera quiénes son, como si los reconociera». Y mientras esa luz se intensifica, comienza otro proceso, la revisión anticipada. No es la misma revisión total que se reporta en experiencias cercanas a la muerte. Esta es más suave, más lenta, más emocional.
El moribundo empieza a recordar su vida, pero no de manera caótica. Recuerdan con precisión una fecha exacta, un olor de la infancia, una conversación que tuvieron hace décadas, un verano en la playa, su primer trabajo, el día en que conocieron al amor de su vida. La mente parece desordenada, pero no lo está. El alma está reuniendo sus tesoros, recogiendo cada lección, cada momento, cada pieza que formó su historia. Es una organización profunda, una comprensión final. Por eso tantos moribundos necesitan hablar. Necesitan contar historias que ya contaron 1000 veces. Pero esta vez no lo hacen para entretener. Lo hacen porque están encajando el rompecabezas. Están viendo el sentido. Están comprendiendo por qué ciertas cosas pasaron como pasaron. Un hombre pasó su última semana repasando, trabajo por trabajo, toda su vida laboral. Su hijo pensó que él estaba desvariando, pero Casey explicó que esta recapitulación era el alma reconociendo su propio propósito. Durante esta revisión anticipada también surge el perdón. Viejos rencores pierden importancia. Conflictos que parecían gigantes se reducen a nada. De repente quieren reconciliarse con alguien con quien no hablaban desde hace décadas. Lo que antes dolía ahora parece insignificante. Están viendo desde la perspectiva del alma, donde cada dolor fue una lección, cada caída un impulso, cada traición un maestro. Otro signo profundo es el cambio en la percepción de la temperatura. Los moribundos no sienten el frío o el calor como el resto. Pueden tener fiebre pero decir que sienten frío, o no tener fiebre pero asegurar que sienten calor intenso. Esto es porque, según Casey, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual comienzan a vibrar a temperaturas diferentes, y las sensaciones ya no coinciden. También relatan sentir manos tibias, sujetándolos cuando nadie los está tocando, o brisas suaves en habitaciones completamente cerradas. Una mujer dijo que sabía que su madre estaba a punto de partir porque sentía esas manos cálidas envolviendo las suyas, aunque no había nadie más allí. A todo esto se suma la inquietud sagrada. La ciencia la atribuye a incomodidad física, pero Casey la explicaba distinto. El alma siente que llegó el momento de migrar, como un pájaro que sabe que debe volar al sur, pero sigue dentro de la jaula del cuerpo. Esto produce una agitación profunda. Quieren levantarse, quieren ir a un lugar que no pueden nombrar, quieren moverse aunque no tienen fuerzas. Tengo que irme, dicen. Llegaré tarde. Necesito volver a casa. No están confundidos. Están respondiendo a una llamada interior. Su alma les dice que el viaje está cerca. Esta inquietud llega a un punto máximo y luego desaparece repentinamente. Cuando eso ocurre, la muerte suele estar muy cerca. Es el alma aceptando que el cuerpo ya no puede ir con ella. La respiración también empieza a cambiar. Los médicos lo llaman respiración de Cheyne-Stokes, pero Casey veía algo más profundo. Para él, la respiración era el lazo, el cordón que une el alma al cuerpo. Cuando ese cordón comienza a aflojarse, la respiración se vuelve irregular. El moribundo toma respiraciones increíblemente profundas, como si intentara inhalar todo el universo de una sola vez. Luego llegan pausas largas, tan largas que los familiares creen que la persona ha partido, pero no. Esas pausas no son ausencia, son exploración. En esas pausas, muchos describen después que estaban flotando, viajando por la habitación, observando su propio cuerpo desde arriba. Era su alma practicando lo que significa existir sin depender del aire. Una mujer que regresó de un estado cercano a la muerte dijo que, mientras su familia creía que ella había dejado de respirar, ella nunca se sintió tan viva. Respiraba luz en vez de aire, contó. Esas pausas son como pequeñas visitas al otro lado, pequeños ensayos antes del gran paso. Y entonces llega algo que sorprende incluso a quienes están muy cerca del proceso. El saber. Es una certeza interior que aparece de repente. El moribundo sabe exactamente cuándo se irá. No es intuición vaga,
Es certeza absoluta. Me voy el jueves, dicen, y el jueves llega, y parten. Otros dicen, después del cumpleaños, y el cuerpo aguanta contra toda expectativa médica hasta que ese día pasa, y entonces se van tranquilos, como si hubieran esperado a cumplir una misión más. Según Kayse, el alma conoce su horario de partida igual que un viajero conoce la hora de su vuelo. No lo decide la mente, no lo decide la enfermedad. Es un acuerdo espiritual, y cuando ese momento se acerca, esa información sube a la conciencia. Esa certeza trae una calma profunda. La lucha cesa, el miedo desaparece. Se ve claramente en los ojos. Han entendido algo que ya no cabe en las palabras. Lo siguiente que ocurre es algo que muchos familiares describen como un milagro cruel, aunque no lo es. Es la lucidez terminal, un repentino aumento de energía, una claridad sorprendente, una lucidez que había desaparecido días o semanas antes. Personas que estaban inconscientes abren los ojos y hablan con total claridad. Personas que no habían comido piden su comida favorita. Personas que no podían moverse quieren sentarse, abrazar, conversar. Las familias creen que la recuperación ha comenzado. Pero Kayse explicaba que este momento es la recolección de la última reserva de energía del alma. Es como el último destello de una vela antes de apagarse, el último resplandor poderoso antes del silencio. Durante esta lucidez ocurren cosas importantes: confesiones, reconciliaciones, agradecimientos, despedidas profundas. Es como si el alma supiera que este es su último instante para completar asuntos pendientes. Hay quienes llaman a toda la familia, hay quienes piden perdón, hay quienes expresan un amor que no pudieron expresar durante años. Es un cierre sagrado, y cuando esa lucidez se desvanece, la muerte suele llegar en pocas horas o en 1 o 2 días. No es engaño, es un regalo. Después llega el momento que Kayse llamaba la aceptación. No es resignación, no es derrota, es reconocimiento. La lucha se detiene, la respiración se suaviza, el rostro cambia, se relaja, adquiere una serenidad que no es de este mundo. Quienes están presentes lo ven. De un instante a otro algo se ilumina en los ojos, como si vieran un rostro conocido, como si finalmente entendieran. Una mujer contó que su padre, que había estado aferrándose a la vida con desesperación, de repente abrió los ojos, miró hacia un punto vacío de la habitación y susurró: «Ah, eres tú». Y desde ese momento no volvió a luchar. Esa aceptación marca el inicio de la transición consciente. La persona ya no teme, ya no duda, ya no se resiste. Está colaborando con el proceso, como quien finalmente recuerda el camino a casa después de mucho tiempo perdido. Y entonces, algo cambia también en la habitación. Muchos familiares y enfermeras describen lo mismo sin conocerse entre sí. La atmósfera se vuelve densa, suave, cargada, como si el aire estuviera lleno de una presencia invisible. Algunos dicen que parece que hubiera más gente en la habitación, aunque esté vacía. Otros sienten que el espacio se expande, como si la habitación se volviera más grande. Otros dicen que sienten una paz profunda, una sacralidad inexplicable, como si entraran en un templo. Kayse decía que, cuando alguien está cerca de la muerte, la habitación se convierte en un punto de encuentro. Llegan los visitantes, llegan las presencias amorosas, llega todo lo que acompaña la transición. No es imaginación, es un umbral, un portal entre dos realidades. Algunos ven sombras suaves moviéndose, otros ven destellos de luz, otros solo sienten una compañía, pero casi todos perciben que algo sagrado está ocurriendo. A partir de ahí, los moribundos intentan transmitirnos algo, no siempre con palabras, a veces solo con miradas. Pero si pudiéramos traducir lo que sienten, según Kayse, dirían cosas como: ya no tengo miedo, porque el miedo desaparece cuando el alma comienza a ver. Todo está bien, porque desde allí la separación parece pequeña. Esto no es lo que pensamos, porque lo que ven no coincide con ninguna explicación religiosa exacta.
Es más grande, más amoroso, más natural. Tengo que irme, no por huir, sino porque sienten la llamada. No te dejo, porque entienden que la conexión continúa. Para ellos, el amor no desaparece, solo cambia de plano. Cuando la transición está cerca, el alma ya no siente que se aleja de los vivos. Siente que está llegando a un lugar. Nosotros vemos desaparición, ellos sienten llegada. Nosotros vemos final, ellos sienten nacimiento. Kaize decía que lo que llamamos muerte es, desde el otro lado, un nacimiento más real que el primero. Por eso muchos moribundos, aún con dolor físico, tienen una chispa de emoción. Sienten el acercamiento de algo grande, algo que los libera, algo que los expande. Cuando alguien comprende lo que el moribundo realmente siente más allá del cuerpo, la experiencia de acompañarlo cambia por completo. En lugar de aferrarse desesperadamente, uno puede sostener con amor. En lugar de llenarlo de miedo, puede llenarlo de paz. En lugar de ver pérdida, puede ver el privilegio de ser testigo de una graduación del alma. Cuando un moribundo habla de visitantes, créelo. Cuando mira la luz, créelo. Cuando dice, necesito ir a casa, entiende que no se refiere a un lugar físico. No están confundidos, están encontrándose. Si estás acompañando a alguien en sus últimos momentos, Kaize daba un consejo central. Sé el testigo sagrado, no el ancla desesperada. Tu papel no es retener al que se va, sino sostenerlo mientras se libera. Tu presencia no debe ser una cadena, sino un puente. Tu amor no debe ser un muro, sino viento a favor. Por eso, si llega el momento, dile con suavidad, está bien si tienes que irte, te amo. Me despediré, pero estaré bien. Estas palabras, según Kaize, son a veces la llave que el alma está esperando. La persona puede estar aferrándose, no por miedo a la muerte, sino por miedo a lo que tú sientas cuando él o ella se vaya. El permiso libera. Después de eso llega la parte más profunda de todo el proceso, la continuación. Lo que siente un moribundo antes de morir no es un apagón, no es un colapso, no es un final. Es transformación. Cada sensación, la retirada, las visitas, la luz, la calma, la certeza, la lucidez terminal, no son señales de fin, sino señales de transición. No indican que el alma se apague, sino que está cambiando de estado. La vida no se detiene, se desplaza. La conciencia no se fragmenta, se expande. Según las lecturas de Kaize, las últimas horas del cuerpo son las primeras horas del alma completamente despierta. La persona siente su continuidad. No de manera filosófica, sino real. Percibe su propia eternidad con una claridad imposible de experimentar mientras se está dentro del cuerpo. Entiende, intuitivamente, que la muerte no es oscuridad, sino luz, que no es separación, sino regreso, que no es pérdida, sino liberación, que no es final, sino un pasaje. Y en esos momentos, aunque la voz ya no salga, aunque los ojos ya no se abran, aunque el cuerpo esté muy débil, el alma está más despierta que nunca. Para quienes se quedan, comprender esto transforma el duelo, quita el terror, quita el peso. Si sabes lo que realmente sucede, ya no ves la muerte como un enemigo, sino como un cambio de estado. Y si estás sintiendo alguno de estos fenómenos, el desprendimiento, el llamado, la intuición profunda de que algo cambia dentro de ti, no significa que estés muriendo. Significa que estás despertando, que tu alma está recordando algo que había olvidado temporalmente, que estás sintiendo tu naturaleza eterna rozar la superficie de la conciencia. Y si estás viendo estos signos en alguien que amas, reconoce que no estás presenciando un final, sino una preparación sagrada. No estás viendo a alguien marcharse, sino a alguien transformarse. No estás frente a una despedida, sino frente a un nacimiento al revés. No es un adiós definitivo. Es un nos vemos después, en un idioma que todavía no hablamos. Kaize decía que, cuando el alma se acerca al momento de partir, lo que realmente intenta transmitirnos, y casi nunca puede,
es esto. No tengas miedo por mí. Estoy bien. Estoy viendo más de lo que tú puedes ver. Estoy volviendo a un lugar que tú también conoces aunque lo hayas olvidado. Estoy regresando a casa. Si escuchamos con el corazón, lo entenderíamos. Por eso, si puedes, no corrijas al moribundo. No le digas no hay nadie ahí, no estás viendo nada, no hay luz, no estás en casa. Cuando dices eso, hablas desde el mundo físico. Ellos ya están hablando desde el otro. Sus ojos están percibiendo lo que los tuyos aún no pueden. Cada visión, cada gesto, cada frase aparentemente confusa está llena de significado. Están intentando contarte un secreto que no cabe en palabras, que no se van hacia el vacío, sino hacia la plenitud. En las últimas respiraciones, algo más ocurre. Un silencio distinto. Un silencio que no es ausencia, sino llegada. Muchos describen ese instante como si el tiempo se detuviera, como si todo el universo sostuviera el aliento. Hay quienes sienten un leve cambio en el aire, un toque, un calor, un frío, una expansión. Otros sienten simplemente que la presencia de la persona se hace más grande, más amplia, como si ocupara todo el cuarto. Y luego, simplemente, se van. Pero no es un irse hacia abajo. Es un irse hacia adentro de una luz que los llama. Una luz que reconocen como propia. Kaize decía que, justo después de la muerte, el alma suele quedarse unos instantes en el lugar, mirando, comprendiendo. No se aleja inmediatamente. Observa con una mezcla de sorpresa, paz y reconocimiento, como alguien que despierta de un sueño largo y mira la habitación por primera vez. Y a veces, en esos instantes, los vivos sienten algo, un olor, un calor, un pensamiento que aparece de repente, una sensación intensa de compañía. No es imaginación, es contacto, es despedida, es continuidad. Lo que sigue después, nadie puede describirlo completamente, porque las palabras humanas son demasiado pequeñas. Pero según Kaize y miles de testimonios, lo que el alma siente es expansión, libertad total, un alivio profundo, la comprensión instantánea de que nunca estuvo sola, nunca estuvo perdida, nunca estuvo separada, y que el amor que sintió en la vida se multiplica, se amplifica, se vuelve su verdadero hogar. Saber esto cambia cómo vivimos, no solo cómo morimos. Cambia el peso del miedo, cambia la forma en que miramos el dolor, cambia la manera en que abrazamos a quienes amamos, porque cuando entiendes que la muerte no es un muro, sino una puerta abierta, todo se vuelve más suave, no menos triste, pero más sagrado. Por eso, si estás leyendo esto ahora, deja que estas palabras se queden contigo. Nada se pierde. Nadie se va para siempre. Ningún amor se extingue. Solo cambia de forma. Lo que llamamos muerte es un retorno. Es un recordatorio. Es la continuación de una historia eterna, y cada señal que aparece antes de ese momento, la retirada, la luz, los visitantes, la calma profunda, la certeza, la expansión de la habitación, el último resplandor de lucidez, no es una advertencia de fin, sino un anuncio de transformación. Son los pasos de un alma volviendo a casa. Y si escuchas con atención, incluso desde este lado del velo, puedes sentir lo mismo, que en el fondo, la vida nunca acaba. Solo cambia de capítulo.